El timbre de mi puerta sonó tan fuerte que atravesó la niebla de mi sueño, recorriendo la casa silenciosa con un eco raro que encendió pensamientos extraños en mi mente medio dormida. Casi me vuelvo a quedar dormida, pero entonces... Ese sonido inconfundible, 3 golpes urgentes en la puerta. Eso me sacó de golpe la modorra. ¿Lucy? Murmuré con voz ronca, estirando la mano para despertar a mi novia. Pero mi mano solo tocó aire. La cama a mi lado estaba vacía. Eso me confundió por un instante, hasta que recordé, Lucy se había ido esa misma mañana a un viaje de trabajo al otro lado del país. No volvería en un par de días. Estaba sola. Me levanté de mala gana, restregándome los ojos pesados, como si tuviera lija debajo de los párpados. Miré de reojo la mesita de noche. 3:13 marcaba el viejo reloj. ¿Quién demonios vendría a esta hora? Desde que nos mudamos nunca había recibido visitas tan tarde, y una sensación rara empezó a filtrarse entre el cansancio. Tú puedes, Melissa, eres una adulta. No necesitas a tu esposa para atender una visita tarde en la noche. Me repetí, intentando calmar la ansiedad que me recorría el cuerpo. Llevaba apenas un año viviendo en Cold Lake, un pueblito de Illinois. La vida ahí era tranquila, sí, pero yo todavía no me sentía del todo familiarizada. Aún así, ¿quién carajos vendría a esta hora? Hice memoria de la noche anterior, luchando contra el sueño que todavía me nublaba, y de pronto caí en cuenta. Me había quedado dormida revisando redes sociales, esperando que llegara la pizza que había pedido para cenar. Seguro me quedé dormida en algún punto. Habían pasado al menos 2 horas, quizá más. Parpadeé, confundida. La había pedido alrededor de las 9 de la noche. ¿Habían estado tocando todo ese tiempo? No, imposible, me habría despertado antes. Además, el repartidor solo habría dejado la caja en la entrada para que se enfriara. Me incorporé. El cuarto estaba oscuro, iluminado apenas por la luz de la luna y el resplandor de un farol de la calle que se colaba por las persianas. Otra vez los golpes, retumbando en la noche silenciosa, seguidos por el timbre. Busqué mi celular entre las sábanas, lo encontré bajo la almohada. Apenas lo desbloqueé, una notificación apareció en la pantalla. Movimiento en la puerta principal. Cuando nos mudamos, Lucy insistió en instalar esas cámaras con timbre que se conectan al celular, después de ver demasiados videos de invasiones a casas. Yo no me quejé, y en noches como esa, cuando ella tenía que viajar por trabajo, era un alivio ver quién estaba en la puerta sin tener que acercarme. Otro golpe fuerte me hizo brincar. El sueño terminó de irse y sentí un nudo en el pecho. Afuera, el perro de un vecino empezó a ladrar, y eso me dio más ansiedad pensando que ya estábamos molestando. No tenía sentido que la pizza que pedí a las 9 llegara hasta esa hora, ni que el repartidor hiciera tanto ruido. Algo no encajaba. En vez de ir yo misma a abrir, decidí mirar la cámara del timbre. Había algo pesado en el aire, como si todo tuviera un filtro extraño, casi irreal, dándome esa sensación rara de cuando sueñas y todo se ve borroso. Mis dedos se movieron rápido desbloqueando el celular, abriendo la app. Esa mezcla de sueño interrumpido y ruido inesperado hacía que todo se sintiera más extraño todavía. Los segundos que tardó en cargar el video me revolvieron el estómago, como mariposas ansiosas multiplicándose con cada vuelta del círculo en la pantalla. Finalmente, la cámara se activó. Oh, exhalé sin pensarlo. El corazón se me fue en picada, un frío recorrió mi piel erizándome los brazos. Lo que vi en la cámara me heló. Ahí, en el porche, había un hombre. Y había algo en el que de inmediato me puso los nervios de punta. Era alto, tan alto que casi se salía del encuadre aunque se inclinaba hacia la cámara. La visera de una gorra sucia le cubría la mitad superior del rostro, pero se alcanzaba a ver su cabello rubio, grasoso y pegado, asomando por los lados. En el frente, un logo desteñido con un dibujo caricaturesco de pizza, manchado con salpicaduras oscuras. JYS Pizza. Decía, con algunas letras tapadas por manchas. Reconocí al instante el nombre, Johnny's Pizza, la pizzería local de donde yo había pedido. Lo poco de piel que se veía tenía un tono enfermizo, casi translúcido, y parecía, estirada, como si no encajara del todo en su cabeza. Sus labios delgados estaban abiertos en una sonrisa cuarteada, tiesa, que no se movía, mientras se balanceaba sobre unas piernas largas y torpes, como si fueran zancos. Intenté racionalizarlo. Quizá el pobre hombre sufría de alguna enfermedad, tal vez quemaduras. Me sentí mal por mi reacción inicial, pero no podía ignorar las alarmas que me gritaba el instinto.
En su camisa colgaba un gafete. Hola, me llamo Philip. Tenía los brazos extendidos. En una mano sostenía una bolsa de repartidor, de esas de lona roja, pero la suya estaba sucia, con manchas oscuras que no podía identificar, abultada como si estuviera llena a reventar. La otra mano, fuera de cuadro, estaba apoyada contra mi puerta. Todo en él me resultaba alarmante, esa sonrisa me ponía la piel de gallina. Se veía joven, pero su piel estaba seca y tirante, como si le hubieran hecho una cirugía mal hecha y hubieran jalado todo hacia atrás. Unos golpes más, fuertes, retumbaron en el silencio, haciendo que el perro del vecino empezara a ladrar otra vez. Ya estaba completamente despierta, el malestar instintivo devorándome los nervios mientras mi mente buscaba desesperada qué hacer. Siempre he sido pésima en situaciones de emergencia, y aunque técnicamente todavía no lo era, mi cabeza ya había entrado en modo pánico. El timbre sonó de nuevo, sostenido esta vez, como si el tipo hubiera dejado apretado el botón durante casi un minuto. La urgencia de sus intentos aumentaba. Hola. Dije al celular sin pensar, la voz temblando aunque traté de controlarla. Viéndolo ahora, fue estúpido. Mi único objetivo era que dejara de hacer tanto ruido antes de que despertara a los vecinos. Si hubiera pensado con claridad, tal vez habría entendido que era mejor no hacerle saber que yo estaba ahí. El hombre ladeó la cabeza, apenas un poco, en un gesto raro, y su sonrisa se estiró todavía más. La piel alrededor de su boca parecía romperse en algunos puntos, dejando ver grietas rojas y dolorosas. Respondió él, con un chasquido extraño en el audio, como interferencia. Su voz sonaba mal, hueca y áspera, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Un escalofrío helado me recorrió los huesos. Su forma de hablar era cortada y rara, como si solo estuviera repitiendo algo que había escuchado antes en un idioma que no dominaba. No entrega, casi siseó, levantando la bolsa hacia la cámara. Vi que estaba goteando. Un líquido oscuro, irreconocible en la visión nocturna, caía del fondo de la sucia bolsa de lona. Su sonrisa tembló apenas al hablar, como si se le escaparan espasmos en los labios, luchando por no reír de más. Mi corazón y mi mente se aceleraron a la par, mi determinación cediendo bajo esa creciente incomodidad. Tal vez estaba exagerando, tal vez era la hora y el hecho de estar sola lo que me estaba volviendo paranoica. Pero algo no cuadraba, la hora, su aspecto, su comportamiento extraño, no quería recibir nada de él. Y mucho menos lo que había en esa bolsa. Mientras más la veía, menos parecía contener la pizza de queso que yo había pedido. Estaba abultada hasta el tope, chorreando un líquido que definitivamente no era salsa. Ya no la necesito, gracias. Hice ese pedido hace un par de horas, dije, intentando sonar firme aunque por dentro estaba temblando. Ya está pagada y hasta dejé propina, así que puedes llevártela, perdón por la molestia. Él inclinó la cabeza todavía más, como un búho, y su sonrisa se transformó en una mueca más amplia, dejando ver 2 filas de dientes anormalmente grandes, manchados de podredumbre y caries. No, perdón por la molestia, repitió él, con un tono raro, desigual, como si solo estuviera copiando mis palabras, y con esa voz áspera que sonaba cargada de burla maliciosa. Tengo entrega. Ven por la entrega. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta, un espasmo frío recorriéndome el cuerpo. No la quiero, le dije apretando los dientes, para que no se notara el temblor de mi voz. Si tienes que dejarla por política o lo que sea, déjala y vete. Por favor. Tienes que abrir la puerta. Ven por tu entrega, su voz sonó distorsionada, casi como si se estuviera burlando de lo que yo decía. Un pensamiento apareció en medio del pánico, mi último intento para no tener que abrirle la puerta. Revisé la cámara otra vez, él seguía ahí, ahora más cerca, tanto que solo su sonrisa torcida llenaba la pantalla. Una hilera de dientes anormalmente largos y anchos, con manchas oscuras que parecían caries. Me tranquilizó un poco saber que al menos no se había movido del lugar, podía seguir vigilándolo. Abrí el registro de llamadas y busqué el número de Johnny's Pizza, marqué de nuevo. La llamada fue contestada tras unos tonos. Johnny's Pizza, habla John, ¿en qué le ayudo? Dijo un hombre mayor, con la voz cansada. Sí, hola, dudé, sin saber cómo empezar. A la mierda, pensé. Le conté todo, el comportamiento raro del supuesto repartidor, lo incómodo que me hacía sentir. Incluso me disculpé, por si acaso el tipo tenía alguna enfermedad. ¿Hay algo malo con él? Terminé preguntando.
El hombre guardó silencio unos segundos y escuché el tecleo de un teclado en el fondo. Una mediana de queso, a las 9:13, ¿verdad? Preguntó. Sí, respondí de inmediato. El hombre de la cámara volvió a sonar el timbre. ¿Y apenas llegó ahorita? El tal John tosió y escuché el clic de un encendedor al otro lado. Es Philip, ¿no? Preguntó, incrédulo. Pensé en el gafete del sujeto. Sí, así decía. Eso no suena a Philip. Ese chico es limpio como pocos, de lo más confiable que tengo en el turno nocturno. El único que no anda metido en porquerías. ¿Chico? No era precisamente la palabra que yo usaría para describir al espantapájaros enorme que tenía en mi puerta. Aún así, el hombre sonaba genuinamente preocupado, y no sabía si eso calmaba o empeoraba mis miedos. He estado tratando de localizarlo un rato ya. Pensé que había desertado, pasa seguido con la ética de trabajo de esta generación, pero, con él me parecía raro. ¿Y dices que apenas llegó? Sí, poco después de las 3 de la mañana. Yo creo que está drogado o algo, su piel se ve enferma, su cabello está grasoso, como lleno de sudor o aceite, y... Oh, Dios, me interrumpió John, su tono cambió de golpe, el miedo se notaba en su voz. ¿Sus ojos? ¿Cómo son sus ojos? Parpadea. Un frío me retorció el estómago al escuchar eso. Busqué en mi memoria, pero no podía responder. No lo había notado. Con un impulso rápido, quité el teléfono de mi oreja y abrí la cámara otra vez. Un choque de horror me apretó el pecho de golpe. El hombre estaba a centímetros de la cámara, su rostro llenando toda la pantalla de una manera grotesca. Viendo esos ojos, sentí que me faltaba el aire, el corazón golpeando tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Dios mío, hay algo mal en ellos, alcancé a decir con desesperación, mientras observaba ese rostro que parecía sacado de una pesadilla, inmóvil, sin parpadear. Son pequeños y oscuros, no hay blanco, nada. Eran como los de un tiburón, 2 puntos negros perdidos en un lienzo de piel apergaminada, separados más de lo normal. Y aunque no había iris, podía sentir su mirada atravesando la pantalla. Esa sonrisa, que seguía igual de fija, ahora se veía aún más amenazante. El pavor me cubría entera, como si estuviera atrapada en un sueño horrendo. Lo siento, señora, de verdad, pero no puedo ayudarla. Santo Dios, no debió llamar aquí. ¿Qué? ¿De qué carajos hablas? Ese es tu empleado. ¿Qué está pasando? Yo necesito. Lo siento, de verdad lo siento, me interrumpió, firme pero con un miedo en su voz que igualaba al mío. No puedo ayudarla. Puede que ahora esté en grave peligro solo por hablar con usted, quién sabe con esas cosas. ¿De qué cosas hablas? Por favor, me estás asustando más, ¿qué cosas? He tenido este negocio por mucho tiempo, y he vivido en este pueblo aún más. He escuchado cosas raras, y he visto unas pocas, que me han envejecido demasiado rápido. Quise descartarlo como supersticiones de pueblo chico, pero el tono con que hablaba me hizo entender que no estaba bromeando. Lo siento, señora, pero esa cosa en su puerta ya no es Philip. Y no puedo ayudarla. No vuelva a llamar aquí, estoy seguro de que ya la está escuchando. Que Dios nos ayude a los dos si es así. De verdad, lo lamento, y buena suerte. La llamada se cortó con un pitido. Me quedé ahí varios segundos, inmóvil, con la mano temblando aún con el teléfono en la cara. Sentía como si me estuviera cayendo en un pozo sin fondo, los pensamientos dándome vueltas, todos oscuros, todos aterradores. No sabía qué esperaba, pero definitivamente no eso. Esa llamada me dejó helada, con la idea de que no estaba lidiando con alguien, sino con algo. ¿Ya no es Philip? ¿Qué significaba eso? ¿Que estaba drogado con algo raro, o que era algo peor? Fuera lo que fuera, ya no me quedaban dudas, esa cosa era peligrosa. El timbre volvió a sonar, sostenido, llenando el silencio entre los golpes a la puerta. Un peso helado se me clavó en el estómago. Volví a abrir la cámara de seguridad. La piel de ese ser parecía contraerse y moverse, como si tuviera músculos extraños debajo, espasmos imposibles. Apretaba los dientes de lado a lado, y pude ver lo enormes que eran, como si fueran los dientes de una criatura 3 veces más grande. Dientes romos, gigantes, rechinando. Y entonces habló, y sentí que iba a desmayarme. El pánico se volvió insoportable. Yo, estoy en gran peligro, no debiste llamar.
Eran dos voces en una al principio, la suya, áspera e inhumana, mezclada con otra, una imitación macabra del hombre con el que yo había hablado hace un momento. Primero torpe, pero mejorando con cada sílaba, hasta sonar casi idéntica. Lo único diferente era la maldad que goteaba de cada palabra. Esto no está pasando, murmuré, inútilmente, como si decirlo pudiera volverlo mentira. ¿Cómo demonios sabía que había hecho una llamada? Y esa voz, no era solo una imitación. Era la voz exacta del tal John. La realidad inevitable me golpeó como un puñetazo, lo que estaba viviendo era algo paranormal. El estómago se me revolvió, sentí que iba a vomitar. Abre la puerta, yo entro. De no ser porque estaba en modo supervivencia, quizá habría dudado en hacer otra llamada después de lo que pasó con la pizzería. Pero en ese momento me sentía acorralada, y lo único que podía pensar era en pedir ayuda. Tomé el celular otra vez, dudando si marcarle a Lucy o directamente a la policía. Los golpes furiosos contra la puerta me hicieron decidir. Marqué el 911, lista para llamar, pero dejé el número preparado mientras regresaba a la aplicación de la cámara. Traté de sonar firme, aunque la voz me temblaba. Escucha, la policía ya viene, ya los llamé. Solo llévate tu mierda y lárgate, maldito enfermo. Él se rió. Una risa seca, antinatural, que me revolvió el estómago con un nudo de terror. Era una carcajada cargada de alegría perversa, disfrutando de mis palabras. Su cuerpo se sacudía con esas risas estridentes, hasta que de pronto su cabeza volvió a erguirse de golpe con un chasquido seco. Sentí náuseas. La piel de su cara se movía como si algo debajo sonriera o frunciera el ceño, pegada a un rostro que ya no parecía suyo. Me estremecí. Era algo tan antinatural que encendía una alarma primitiva en mí. ¿Era una máscara? No, lo sabía. Esa era piel humana. Pálida, sin vida, pero piel humana. No, carraspeó con esa voz seca. Nadie viene. Yo tengo entrega. La sangre se me congeló. Rápidamente presioné el botón de llamada y activé el altavoz. Los segundos pasaban marcados por los latidos en mi cabeza. Esperaba, esperando escuchar un timbre. Pasaron unos segundos eternos en silencio, hasta que de pronto escuché un clic, y una voz respondió al otro lado. «Hola», respondió la operadora con calma. El alivio me recorrió como agua fría sobre una quemadura al escuchar la voz de la mujer, aunque me extrañó lo tranquila que sonaba. Ese sí, hola, quiero reportar busqué la palabra correcta, una perturbación. Dije insegura. La línea zumbó con un crujido electrónico. Hay un hombre en mi puerta, creo que es un repartidor de pizza. Lleva rato golpeando y tocando el timbre sin parar. Yo pedí la pizza anoche, y le dije que la dejara en la entrada porque algo no anda bien con él, pero no se va hasta que yo abra la puerta y... Me detuve, dándome cuenta de que estaba balbuceando por los nervios. Respiré hondo, tratando de ordenarme, y resumí lo que había pasado hasta ese momento. Ya veo, señora, suena muy serio, me interrumpió ella. Pero lo dijo con un tono raro, casi burlón. Sonaba más como un chiste que como la seriedad que yo esperaba de alguien de emergencias. ¿De verdad no me estaba tomando en serio? Un destello de enojo me atravesó en medio del miedo. Nada de lo que le dije era descabellado. No estaba para convencer a nadie, solo quería ayuda. ¿Hay alguien más en la casa con usted, señora?, preguntó con esa voz demasiado alegre, casi robótica, como si la conexión estuviera mala. No, estoy sola. Ya veo, repitió, y el tono exagerado con que lo dijo me erizó la piel. Parecía que me hablara como a una niña pequeña. Pues tal vez debería abrir la puerta, señora. Estoy segura de que él se irá una vez que complete su entrega, dijo, riéndose como si nada, antes de rematar. Al final todos tenemos un trabajo que cumplir. Fue como recibir un golpe en el estómago. Me quedé sin palabras, mirando el celular como si ahí fuera a encontrar una explicación. Y en ese instante la pantalla cambió. Llamada fallida. Las palabras aparecieron sobre el número 911. El mundo me dio vueltas. ¿Señora? La misma voz amable sonó otra vez en el auricular, pero ahora cargada con un matiz siniestro. La mano me temblaba cada vez más, sin poder controlarlo, mientras el alivio se transformaba en un miedo helado. Debería abrir la puerta. Él tiene una entrega, y no se irá hasta que la acepte, dijo. Esa voz empalagosa ahora estaba llena de veneno. Y detrás de ella, escuché algo más, otra voz, áspera,
la misma que había escuchado esa noche en la cámara. Ambas hablaban al unísono, mezcladas en una fusión espantosa. Podría ser mucho peor para usted si no lo hace. La amenaza fue rematada por golpes aún más fuertes en la puerta, continuos, sin descanso. El estruendo de los golpes se mezclaba con los latidos ensordecedores de mi corazón. Era como una pesadilla en la que cada momento era más incomprensible que el anterior. Nunca había pensado demasiado en lo sobrenatural, ni para creer ni para negar, pero ahora lo sabía, lo que estaba afuera no era humano. Sentí que no tenía muchas opciones. Y la idea de que tarde o temprano tendría que enfrentarme a ese hombre, o a esa cosa en la puerta, me golpeaba como una ola gigante. Pensé en llamar a Lucy, pero lo descarté de inmediato. No quería escuchar a esa cosa imitando su voz. Eso me rompería por completo. Me levanté de la cama y fui directo al closet, apartando ropa y cajas hasta dar con lo que buscaba. Ahí estaba, en una esquina, escondida, la caja fuerte de armas de Lucy. Fue una de las medidas de seguridad que insistió en tener cuando nos mudamos, y ahora le agradecía por ello. El sonido de los golpes seguía como un reloj macabro, haciendo más insoportable la tensión. Metí varios códigos hasta que, en el tercer intento, escuché el clic de apertura. Saqué la pistola y el cargador. Usarla sería el último recurso. Yo no entrené tanto como Lucy, que hasta iba al campo de tiro los fines de semana como si fuera un pasatiempo. Apenas si confiaba en mi puntería, pero era mejor que nada. Aún así, sostenerla me incomodaba. Su peso en mi mano me recordaba que con un solo movimiento podía acabar con una vida. Pero no debía pensar en eso. La sujeté como Lucy me había enseñado, dedo a lo largo del costado, lejos del gatillo, y el arma pegada a mi pierna. Reuniendo lo poco de valor que me quedaba, fortalecido un poco por la frialdad del metal, abrí la puerta del cuarto. El resto de la casa estaba oscuro, los pasillos como corredores siniestros, iluminados apenas por la lámpara de la sala en el piso de abajo. Nuestro hogar, que siempre había sido un lugar seguro, ahora se sentía extraño y hostil, el aire pesado, cargado de amenaza. Cada paso hacia las escaleras me costaba como si cargara toneladas. Cada crujido de las tablas del piso bajo la alfombra me hacía estremecer, imaginando que él podía escucharme. Bajé los 12 escalones con un cuidado tenso, cada paso me acercaba más al primer piso, más a la puerta que estaba a la vuelta de la esquina y al hombre horrible que esperaba detrás. La ansiedad había llegado a su punto máximo, el corazón latiendo tan rápido que me pregunté si de verdad era posible morir de un infarto provocado por miedo a mi edad. Una tormenta rugía dentro de la nube oscura que me colgaba encima. Un escalofrío me recorrió cuando mi pie tocó el mármol frío de la entrada. El aire estaba mucho más helado que en el resto de la casa. Por un instante pensé, horrorizada, que quizá había dejado una ventana abierta en algún lugar. Pero al acercarme a la puerta lo entendí, no era eso. El frío emanaba directamente de ahí, como si el umbral estuviera impregnado de hielo. Las 3 pequeñas ventanas junto al marco estaban manchadas con una sustancia negra, viscosa, como una especie de icor que se había pegado en formas de huellas y dedos resbalados al azar. De pronto, 3 golpes espaciados resonaron con una especie de final macabro en cuanto tuve la puerta a la vista. El sonido me hizo sentir un oleaje de náuseas. Mi estómago se apretó en nudos insoportables, el miedo hirviendo al máximo con cada paso más cerca. Cada miembro de mi cuerpo se sentía débil, los temblores en mis brazos y piernas estaban fuera de mi control y recé para no disparar por accidente. Sentí que me iba a derrumbar cuando al fin llegué, apoyándome contra la puerta para mantener el equilibrio, y casi me aparto de golpe al sentir lo antinaturalmente fría que estaba. 3 golpecitos rápidos contra el vidrio de la ventana sobre la puerta, el último terminando en un chirrido rasposo, me hicieron brincar y pegarme aún más contra la madera. Se me cortó la respiración al mirar hacia arriba, a más de 2 metros del suelo. Alcancé a ver la mano pálida del hombre, deslizándose lentamente por el centro del vidrio. A menos que estuviera parado sobre algo, y lo dudaba, su brazo había alcanzado una altura imposible para cualquier humano. Ni siquiera en la cámara se había notado lo inhumano que era. Supongo que ya no necesitaba más confirmación de que lo que estaba enfrentando no era del todo humano, pero esa imagen lo selló. Jalé el cañón de la pistola como recordaba haber visto a Lucy hacerlo, y tragué saliva contra las náuseas que me subían al estómago. El clic de la cerradura al girarla me hizo sentir como el corazón se hundía, un choque de horror helado y adrenalina hirviendo al mismo tiempo. Antes de poder echarme atrás, apreté el arma con fuerza y abrí la puerta.
Me giré rápido, levantando la pistola para encarar a la cosa que estaba en el porche, con las manos temblorosas y los ojos entrecerrados por las lágrimas que me nublaban la vista. El corazón me ardía con la adrenalina, los latidos retumbando en mis oídos, y mi estómago se volteaba mientras trataba de prepararme mentalmente para verlo ahí, encima de mí, con esa sonrisa a centímetros de mi cara. Pero, no había nada. Me quedé ahí unos segundos, tensa, con el arma en alto, mirando la calle silenciosa de la colonia. Solo algunos coches estacionados y los árboles moviéndose con la brisa fresca. Esperé, el pánico disminuyendo apenas, reemplazado por una mezcla embriagadora de esperanza y sospecha. ¿Se había ido? El pensamiento era como una vela en un cuarto que había estado demasiado tiempo cubierto de sombras. Una chispa de esperanza. Tenía que comprobarlo. Cada músculo de mi cuerpo estaba rígido con la anticipación mientras daba un paso hacia adelante, saliendo al porche. De inmediato me recibió un plop húmedo y un olor repugnante. No hacía falta ser un genio para reconocerlo, sangre y heces, el hedor pútrido de la muerte. Miré hacia abajo. Mi pantufla blanca estaba empapada en rojo, mi pie en medio de un charco oscuro y espeso que se había acumulado sobre el tapete de bienvenida. Venía de la bolsa, de lo que fuera que llevaba dentro. Mierda, escupí, casi vomitando, mientras sacudía el pie en vano, intentando limpiarlo. Con los ojos llorosos y el estómago burbujeando, di un rodeo para evitar el charco y escaneé el jardín. No había rastro del extraño. Ni de lo que había venido a entregar. Poco a poco, el silencio empezó a reclamar la noche, y una corriente fría de esperanza se coló en mí. Un miedo helado me recorrió la piel al escuchar 3 chasquidos húmedos detrás de mí. Venían desde dentro de la casa. Por un instante sufrí con la decisión de qué hacer, y giré lentamente, preparada para enfrentar a lo que fuera que estuviera dentro. Ahí estaba, a apenas 1,5 metros de distancia, medio oculto en la oscuridad, pero lo suficiente a la vista como para entender lo que la cámara no había mostrado. La cabeza colgando en un ángulo imposible, la sonrisa extendiéndose de una forma inhumana. Y debajo, una boca gris, delgada, repleta de dientes filosos como cuchillas, asomando bajo lo que parecía ser una máscara humana. No, no era una máscara. Era piel. Lo entendí de inmediato. Estaba usando la piel de Philip. Su cabeza era enorme, hinchada y deforme, y donde debería haber una nariz la piel colgaba floja, como si debajo no hubiera nada. En un brazo, alargado de una forma absurda, sostenía la bolsa de reparto, abriéndola para mostrar lo que tenía dentro. No pude contenerlo. El estómago me avisó apenas a tiempo antes de que vomitara. Una vez. Luego otra. La razón era clara, dentro de la bolsa, había un revoltijo de extremidades rotas, difíciles de identificar al principio porque estaban completamente despellejadas. Pero cuando mis ojos cayeron sobre un rostro mirándome, carne roja, en carne viva, lo supe de inmediato, estaba viendo los restos del verdadero repartidor. La cosa inhaló largo y profundo, la piel en el centro de su cara estremeciéndose con el sonido, y luego echó la cabeza hacia atrás en un estremecimiento largo, casi eufórico. Avanzó, tambaleante, sobre unas piernas demasiado largas, sobresaliendo de los jeans que le había quitado a Philip, acercándose cada vez más. ¿Qué quieres? ¿Qué carajos quieres? ¿Por qué yo? Había llegado a un punto de quiebre, el miedo empezaba a convertirse en puro agotamiento. Estaba harta. Una noche normal se había convertido en una maldita película de terror, y quería respuestas de la cosa que lo había provocado, aunque me matara en el intento. Yo quiero hacer mi trabajo, por favor, déjame en paz, oh, Dios. Comenzó hablando con ese mismo graznido ronco, inhumano, pero enseguida su voz cambió. Se transformó en la de un joven, suplicante, desesperado y cargado de un horror tan crudo que me caló hasta los huesos. Solo tardé unos segundos en darme cuenta. Se estaba burlando de mí. No iba a darme una respuesta real. De hecho, dudaba que tuviera alguna, más allá de que Philip se había cruzado en su camino, y como él estaba rumbo a mi casa, yo me había convertido en la siguiente en sus planes enfermos. Sus brazos largos parecieron encogerse, deslizándose por el suelo con un leve siseo. De entre la piel de su mano, que ahora entendí también le pertenecía a Philip, usada como un guante destrozado, brotaron garras oscuras, largas, como las de un depredador. El frío del metal en mi cintura me recordó la pistola, y antes de darme cuenta mi mano ya se movía hacia la cadera. Mi respiración era áspera, irregular, cada latido del corazón me dolía como un golpe interno. La cosa ladeó más la cabeza,
y esa sonrisa delgada, en la piel gris moteada bajo su máscara de carne, se ensanchó aún más. Sus músculos se tensaron con una intención aterradora. Grabé la imagen de Lucy en mi mente, sabiendo que si esos eran mis últimos segundos, quería sentirme lo más cerca posible de ella. Mi mano fue directo al arma. El aire se desgarró con un llanto. Algo parecido al de un bebé, pero profundo, distorsionado. Me heló la espalda y me hundió el estómago mientras mi mano se cerraba sobre la empuñadura. Una esperanza furiosa me recorrió el cuerpo con el peso del arma al sacarla de la cintura, pero esa chispa fue apagada en el mismo instante por una ola inmensa de terror. La cosa estaba sobre mí en segundos, cruzando la sala y abalanzándose con una velocidad imposible. El pánico guió mis movimientos, giré, apunté y disparé al mismo tiempo, sin oportunidad de apuntar bien. El estruendo me dejó los oídos zumbando, apenas tuve tiempo de orientarme de nuevo cuando sentí un dolor agudo explotando en mi brazo. Dedos helados, cubiertos de garras del tamaño de mi pulgar, se enterraron en mi antebrazo. Había fallado. Me había alcanzado antes, forzando mi brazo hacia arriba y haciendo que el disparo se perdiera en el techo. Un chorro de yeso salió disparado con el balazo inútil. Apretó con más fuerza. Todo mi cuerpo luchaba por no gritar ante el dolor insoportable. Estaba segura de que me había roto el hueso. El pensamiento apenas cruzó mi mente, la verdadera certeza era que iba a morir. Me jaló hacia él, su cara a centímetros de la mía, un hedor insoportable a podredumbre escapando de su piel cubierta de mucosidad. Un chasquido gutural salió de su garganta mientras me olía, y sus ojos oscuros brillaron con pura maldad. Siempre saben mejor cuando tienes miedo, dijo. Cerré los ojos, incapaz de ver lo que iba a pasar, preparándome para el final. Un dolor punzante me atravesó la mandíbula cuando sentí una de sus garras perforar mi piel con una precisión casi quirúrgica, deslizándose lentamente por debajo. Me iba a arrancar la cara. Igual que había hecho con el pobre Philip. Un grito me subió por la garganta. El zumbido en mis oídos creció, y pensé que el disparo me había dejado sorda. Aunque, en realidad, ya no importaría mucho. Su aliento pegajoso se derramaba sobre mi rostro, fétido con olor a sangre y podredumbre, mientras su garra se deslizaba bajo mi piel, la sangre bajando por mi cuello. El zumbido se hizo más fuerte, más cercano. Y entonces lo entendí, no eran mis oídos dañados. Eran sirenas. Abrí los ojos y alcancé a ver el resplandor distante de luces rojas y azules destellando en alguna parte cercana. La criatura giró la cabeza hacia ese sonido, y soltó un siseo cargado de furia frustrada. Desde la entrada de la colonia, las patrullas estaban a menos de un minuto de llegar. Apretó más su agarre, me acercó y me susurró algo al oído. Nos veremos de nuevo. En cuanto 2 coches de policía doblaron hacia nuestra calle, me lanzó contra la pared con brutalidad. Caí al suelo con un golpe seco, hundiéndome en el charco cada vez más grande que se expandía desde el cuerpo destrozado de Philip. Me lanzó una última mirada, su cuerpo temblando con algo que no supe descifrar, antes de lanzarse por un costado del porche y desaparecer en la oscuridad, adentrándose en el pequeño bosque detrás de la casa. Cuando logré incorporarme, tambaleándome hasta ponerme de pie, corrí hacia el césped del frente, agitando los brazos como loca y gritando hasta que la garganta me ardió, mientras las luces rojas y azules bañaban la noche. Mi mente estaba en puro pánico. Ya no importaba si despertaba a todo el vecindario, lo único que quería era estar cerca de otras personas, lejos de lo que acababa de ver. Algunos vecinos más valientes ya salían por sus puertas, mirando con preocupación y curiosidad el escándalo que estaba armando. Otros apenas se asomaban por las rendijas de las cortinas. Me pregunté si alguno había estado observando antes, si alguien más había visto esa cosa además de mí. Pero dejé el pensamiento a un lado cuando los oficiales empezaron a interrogarme. Al parecer, habían recibido una llamada de un vecino reportando ruidos molestos por los golpes, así que cuando entró otra llamada por disparos, ya estaban cerca. La policía fue mucho menos útil de lo que esperaba. Aunque, para ser honesta, en ese momento el simple hecho de seguir viva y no haber terminado metida en una bolsa de pizza de 1 metro ya era motivo suficiente para agradecer. Revisaron la casa de arriba abajo y no encontraron nada. Cuando quisieron checar las grabaciones de la cámara del timbre, descubrieron que el material había desaparecido, como si alguien lo hubiera borrado. Los paramédicos atendieron mis heridas, haciéndome preguntas sobre la marca extraña bajo mi mandíbula, como si algo se hubiera insertado ahí, y yo, no supe qué responder. Les conté mi historia a los oficiales.
Sus reacciones variaron, la mayoría con puro escepticismo, aunque noté que algunos de los policías más viejos se lanzaban miradas como si ya supieran algo. Al terminar, llamé a mi esposa. Seguía dormida, así que le dejé un mensaje de voz contándole lo sucedido y recordándole cuánto la amaba. Tan cerca había estado de no volver a decírselo nunca. Esa noche la pasé en un motel cercano. Me di una ducha que necesitaba desesperadamente, pero dormir, casi nada. Ni siquiera volví a la casa hasta que Lucy terminó su viaje. Las semanas siguientes fueron lo más normales que podían ser. La policía nunca fue de mucha ayuda las pocas veces que regresé a preguntar y rápido empecé a sospechar que tal vez ocultaban algo. Que quizás había más detrás de lo que viví. Y por eso estoy escribiendo esto. He intentado seguir adelante con mi vida desde aquella noche, por más ridículo que suene. Es curioso cómo, con el tiempo, empiezas a racionalizar lo irracional una vez que pasa el momento. Mudarnos no era opción, no después de todo el dinero que habíamos invertido en la casa, así que no me quedó más remedio que aguantar. Y las cosas estaban bien, normales. Hasta ayer por la noche. Estaba preparando la cena, después de haberle perdido el gusto a pedir comida a domicilio, cuando una noticia en la televisión me hizo soltar lo que tenía en las manos. Gracias, Al. Nuestra siguiente nota viene desde el pequeño pueblo de Cold Lake, Illinois, donde la tragedia ha golpeado a una pizzería local. Johnny's Pizza ha sido un lugar emblemático del pueblo por décadas. Su dueño, John Clennon, era casi realeza aquí en Cold Lake. Pues bien, reportes de la policía nos dicen en CLPN que nuestro rey de la pizza fue encontrado muerto anoche en su local. El corazón se me desplomó mientras corría hacia la sala, los utensilios cayendo de mis manos. Los primeros informes indican que fue hallado, advirtió la reportera, y quiero advertir a nuestros espectadores más sensibles antes de continuar, despellejado pero apenas con vida. La policía afirma que de alguna forma había sido empujado dentro de uno de los hornos para pizza. Falleció horas más tarde en el hospital por las heridas traumáticas. Por ahora, el CLPD no tiene sospechosos. Y ahora, pasemos con Tammy y el clima. El mundo me dio vueltas, la náusea subiéndome por la garganta mientras las palabras que había escuchado aquella noche regresaban desde lo más oscuro de mi memoria. Estoy seguro de que ya lo está escuchando, que Dios nos ayude a los dos si es así. Puedo estar en grave peligro solo por hablar con usted. Y aquí estoy, escribiendo esto. No sé qué hacer con la culpa, pero al menos puedo dar la advertencia que yo nunca recibí. Si la pizza llega después de las 3 de la madrugada, no abras la puerta. Si insistes en pedir, que la dejen en la entrada. Pero no abras, y por el amor de Dios no llames a nadie. Eso es todo por ahora. Perdón por terminar tan apresurado, pero quiero publicar esto cuanto antes. El sistema de la cámara sigue sin funcionar, Lucy está en el trabajo, y no estoy segura, pero creo que acabo de escuchar que tocan a la puerta.